Ya. Bueno, buenas noches. Buenas noches a los que nos siguen en las redes sociales. Vamos a empezar el culto esta noche. Le pedimos a los hermanos que nos van a escuchar en esta ocasión, los que pertenecen a la iglesia, que todos los domingos vamos a empezar a las 7 de la noche. Antes los citábamos a las 7 y venían 7:30. Entonces vamos a ir avanzando para poder terminar temprano, de 7 a 8. ¿Ven? Bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema en el libro de Mateo 17, 14. Amén. Bueno, ¿por qué este tema vamos a tocar? Nosotros como cristianos vivimos la palabra de Dios. La palabra de Dios nosotros la vivimos por fe, somos creyentes en la palabra. Creer en el Evangelio es decirle a Dios que todo lo que Él nos habla en la Biblia lo vamos a dar como real, porque Dios es un Dios real. No es que venimos a la iglesia y solo venimos a escuchar y no va a pasar nada, no. O sea, nosotros venimos, escuchamos la palabra y la palabra va a transformar nuestras vidas, va a hacer lo que fue enviado. Entonces, si nosotros le creemos lo que dice la palabra, entonces vamos a honrar a Dios. Porque Dios no es un Dios que miente. En todo lo que está escrito, todo se está cumpliendo en todos los años que venimos viviendo, se viene cumpliendo la palabra. Entonces, la Biblia nos dice que si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo que nosotros necesitamos, vamos a obtenerlo. Todas las cosas vendrán por añadidura, dice. ¿Qué es lo que necesitamos en esta vida? Necesitamos salud, necesitamos sustento diario en nuestra mesa, necesitamos salir adelante. Entonces, todo lo que hagámoslo de la mano de Dios. Porque esa es la única manera que el hombre puede vivir direccionado por Dios. La Biblia dice que Él nos dio de poder escoger la bendición y la maldición. La Biblia en el libro de Deuteronomio dice: escoge pues. Pero Dios inclina. Escoge pues la bendición, dice. Entonces Dios siempre nos va a inclinar a hacer cosas buenas, o nos va a guiar por las sendas buenas. Y antes de la mañana, mientras leíamos o enseñaba a los niños en la escuela dominical a las 10 de la mañana, le pude leer lo que es el gran diluvio, el diluvio universal, que dice que a Dios le dolió el corazón de haber creado el hombre. Ahí estábamos reflexionando sobre ese versículo que dice que Él tuvo que exterminar. ¿Por qué? Porque los hombres comenzaron a desobedecer, comenzaron a pecar, comenzaron a hacer las cosas malas. Y Dios tuvo que exterminar la tierra, tuvo que aniquilar a todo ser viviente, del hombre hasta al último animal que vuela y animal que se arrastra y reptil y todas las cosas. Dios tuvo que exterminar a todo ser viviente. Y ahí los niños pudieron ver que Dios siempre va a amar y querer a las personas buenas, a los que hacen su voluntad. No es porque Dios sea un Dios malo, sino que Él ya dejó escrito su palabra. Y cuando Él deja escrito su palabra, ya Él no puede hacer nada, Él no puede retroceder. Lo que Él puede hacer es tener misericordia de las personas. Amén. Entonces, el día de hoy vamos a ver cómo Jesús pudo sanar a los enfermos, cómo pudo echar
fuera a los espíritus que muchas veces se posesionan los cuerpos para poder lograr sus objetivos. Porque, ¿qué es lo que le hace malo a un hombre? ¿Qué es lo que le hace malo a una mujer? Nosotros nacemos sin nada en este cuerpo, sino que son los espíritus malos, los demonios, que se posesionan en los cuerpos para poder lograr su objetivo, y es la destrucción del hombre y de la mujer. La Biblia dice que el ladrón ha venido a robar, matar y destruir. Siempre lo digo y lo hablo. ¿Por qué? Porque no podemos dejar de que un enemigo invisible pueda quitarnos los sueños de nuestros hijos, pueda destruir nuestro matrimonio, pueda destruir las cosas que nosotros queremos darle a nuestros hijos. Entonces debemos entender que hay un enemigo invisible, que mientras Dios quiere amar a tus hijos, quiere que todas las cosas nos vayan bien, porque la Biblia dice en el libro de Josué, con este versículo yo siempre, desde los inicios, cuando me convertí al cristianismo, este versículo me ayudó mucho, y siempre lo digo y siempre lo hablo. Es una gran promesa. Dice en Josué 1:8, si quiere puede leerlo. Josué 1:8, 8 y 9. Ahí dice la poderosa palabra, dice que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, que es la Biblia, nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si tú lees la Biblia, lo pones en práctica, andas de acuerdo a lo que Dios te dice, dice que todo te saldrá bien, todo lo que hagas. Y el 9 dice, mira que te mando que te esfuerces, esfuérzate. Dios no está de acuerdo con los perezosos, los que no hacen nada. Esfuérzate, dice, esfuérzate y sé valiente. Dice, no temas ni desmayes, porque yo, el Señor tu Dios, estará contigo donde quiera que tú vayas. Dios no promete que si nosotros nos esforzamos, somos valientes, porque Él dice que nos da un espíritu de valentía y no de cobardía. Ahora Él nos dice, no temas. En la Biblia siempre vas a encontrar la palabra no temas 352. ¿Cuánto? 365 veces. Dice, no temas. ¿Cuántos días trae el año? 365 días. 365 veces está escrito en la Biblia, no temas. A pesar que hay un enemigo que está andando, dice, como león rugiente, buscando a quien devorar, dice la palabra. Pero nosotros debemos estar contentos, ni temer. ¿Por qué? Porque Dios dice que el que está en nosotros, dentro de nosotros, es más fuerte que el que está en el mundo. Entonces nosotros no debemos de temer, debemos confiar en Dios, porque Él dice con nosotros todos los días de nuestra vida. Él siempre estará con nosotros. Entonces, a los padres es muy importante que le enseñen a orar a sus hijos. La oración es la conversación con Dios para pedirle todo lo que nosotros queremos, anhelamos. La Biblia también dice, deleítate a sí mismo en Jehová o en su palabra, y Él te concederá las peticiones o los pedidos de tu corazón. ¿Qué deseas? ¿Qué quieres? Él te concede.
Entonces la oración es muy importante, pero añadido a la oración, también tenemos que buscar o aprender lo que Jesús hizo aquí en la tierra. Aquí vamos a leer un tema en el libro de Mateo 17:14, es que poder expulsar todo lo que hace daño a la sociedad. Nosotros como creyentes lo podemos hacer. Es el ayuno y la oración. O mejor dicho, la oración acompañado del ayuno. No te digo que pasen mucho tiempo. Jesús ayunó 40 días. Al menos nosotros debemos ayunar una vez a la semana. ¿Y qué es lo que nos trae el ayuno? Mira lo que no pudieron hacer. Lo que no pudieron hacer los discípulos, Jesús lo hizo. Vamos al libro de Mateo 17:14. La palabra de Dios dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciéndole, dice a Jesús: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Si Jesús sanaba a los enfermos, si Jesús ponía la mano y ellos sanaban, entonces ¿por qué los discípulos, si andaban con Jesús, no lo podían hacer? Si Jesús dijo que el que cree en mí, las cosas que yo hago, él las hará también. Y eso está vigente hasta ahora. ¿Por qué los discípulos? ¿Saben por qué? Porque los discípulos no ayunaban. Jesús ayunó 40 días antes de iniciar su ministerio aquí en la tierra. Pero Jesús no nos está mandando a ayunar 40 días, sino que yo te digo, el Hijo del Hombre, siendo Dios mismo, tuvo que ayunar, tuvo que morir a su carne. Porque muchas veces nuestra carne, los deseos de la carne es que nos hacen pecar. Los deseos carnales hacen que nosotros nos vayamos a hacer cosas que no están dentro de lo que Dios manda. Nuestra carne. A veces los deseos carnales nos mandan a emborracharnos, nos mandan a la discoteca, nos mandan a buscar cosas que a Dios no le agradan. Entonces es muy importante aprender por qué Jesús agarraba y echaba fuera a los demonios. Semanas atrás nosotros enseñamos que muchas de las enfermedades vienen a causa de los espíritus malos. Nosotros mostramos versículos que dicen que había una mujer que hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad. Y muchas de las enfermedades vienen a causa de los demonios. Los demonios, aunque nosotros no lo vemos, en el libro de Efesios dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. La lucha no es contra humanos, no es con tu primo, ni con tu prima, ni es con tu hijo, ni con tu hija, ni con tu esposo. La lucha dice que la lucha es contra los seres espirituales de maldad que viven en la región celeste, hasta donde pueden llegar nuestros ojos. Entonces los demonios existen. Los demonios son espíritus. No los vengo a asustar, sino que los vengo a prevenir. Ustedes saben que hay un enemigo invisible que está causando daño. ¿Usted cree que por qué un hombre mata a otro hombre? ¿Por qué? Porque bueno, porque fue usado por un demonio. Y algunas veces dicen, uy, se le entraron los diablos azules. Después ese hombre no se acuerda. ¿Por qué? Porque un demonio tuvo que actuar en ese hombre, en ese cuerpo. ¿Cómo entran los demonios? Mediante el pecado, mediante la mentira. Una mujer puede ser muy buena, pero no hace la voluntad de Dios. Los demonios los van a tener como títeres.
Y las personas muchas veces hacen las cosas sin saber que están pecando. El diablo es astuto. El diablo viene en nuestra vida sutilmente, suave, sin que te des cuenta. El diablo no va a venir así en forma de diablo como lo hacen en la historieta. Él no. Él va a venir en forma de una mujer bonita. Se te va a presentar. Y después vas a parar en un hotel. No es el diablo, sino el diablo que hizo. No se convirtió en esa mujer, sino que usó la vida de esa mujer para traerte abajo. O usó la vida de otra persona para quizás agarrar cosas ajenas o mentir. Tantas cosas que hacemos sin saber son pecados. Y muchas veces cuando le abrimos la puerta mediante el pecado, el enemigo entra a destruir nuestra vida. Los demonios son seres incorpóreos, sin cuerpo. Ellos tienen que entrar a un cuerpo. Cuando tú cometes pecado, ellos entran a un cuerpo. Cuando nosotros le prestamos el cuerpo a los demonios, ellos actúan en ese cuerpo. Y hasta que esa persona va a ser destruida, porque esa es la misión de un demonio en una persona. Vamos a suponer que entre un cuerpo, un demonio de drogadicción entre a tu cuerpo y esa persona comienza a drogarse. Entonces, por mucho que nosotros hagamos, le aconsejemos, lo llevemos a los psicólogos, esa persona no va a cambiar, sino mediante un ayuno, mediante una oración. ¿Queremos rescatar vidas? ¿Queremos rescatar almas? ¿Queremos orar por los enfermos? Ponerle la mano y ellos sanar, porque hasta ahora se dan la sanidad de los milagros. Aquí ha visto sanidad y milagro. Dios es glorificado en esta iglesia. En todas las iglesias, si usted tiene fe, usted puede obtener su sanidad. Usted puede obtener su bendición. Así que la Biblia nos dice que Jesucristo expulsó a un joven que era lunático. Vamos a seguir leyendo. Dice, estaba en el 16. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. O sea, los discípulos andaban con Jesús, pero no pudieron sanar lo que hacía el maestro, lo que él enseñó a ellos. 17. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula, le dijo a sus discípulos, y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho. ¿De dónde salió? Del muchacho salió. Entonces, dime, yo estoy hablando, como dice, yo estoy hablando piedras, o estoy hablando lo cierto. Dice que el demonio salió del muchacho. Entonces, los demonios son incorpóreos, como le digo, entran a los cuerpos cuando mentimos, cuando engañamos, cuando cometemos pecado. Usted quiere tener que Jehová lo reprenda a todos los demonios en esta hora. No queremos tener hijos perdidos. Tenemos que enseñar a nuestros hijos que hablen la verdad, que no cometan pecado, que nuestros hijos, la Biblia dice que nuestra generación sea poderosa aquí en la tierra. Cuando nosotros le creemos a Dios, la Biblia dice que nuestra generación será poderosa aquí en la tierra. Pero cuando no, dejamos a nuestros hijos a la merced del diablo, a que lo destruya, a que haga lo que desea con nuestros hijos. ¿Cuántas personas mueren a diario y se van al infierno? Y nosotros hacemos algo por predicarle la palabra, por predicarle el evangelio. Esa persona sin Cristo se va al infierno. Entonces nosotros debemos estar preparados para ir donde Dios nos ha prometido. Dice que Él hará moradas, preparará moradas, preparará un lugar en los cielos para nosotros.
Y solamente hay dos familias aquí en la tierra, la familia de Dios y la familia del enemigo de Dios. Solamente hay dos familias. Entonces usted decide si acercarse a Dios o dejar que el diablo cometa sus delitos con usted. Es triste ver personas que muchas veces por no dejarse llevar por lo que nos quiere enseñar la Biblia, no puedo decir esas palabras, porque es triste. Ustedes saben lo que es la maldad, ustedes saben cómo acaban las personas. Díganme una pregunta, le voy a hacer una pregunta, perdón. ¿Usted ha visto a un delincuente prosperar? ¿Usted ha visto a una prostituta prosperar? Podrá tener dinero temporalmente, pero eso no te lleva a ser un hombre victorioso, una mujer victoriosa. Lo único que te hace grande es cuando eres honrado, es cuando eres fiel a Dios. Dios te va a ayudar, Dios te va a bendecir cuando nosotros le creemos las promesas que tiene para cada uno de nosotros. Entonces vamos a seguir leyendo cómo dice: reprendiendo Jesús dijo, oh generación incrédula, respondiendo Jesús le dijo a sus discípulos, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Quedó sano. ¿Por qué? Porque salió el demonio. Aquí la Biblia registra, aquí la Biblia habla, aquí la Biblia dice, amén. Dice, y reprendió Jesús al demonio. Pastor, entonces los demonios existen. Si Dios existe, existe el demonio. Si Dios existe, existe el diablo. Entonces no podemos dejar que ese enemigo invisible siga engañando a nuestras generaciones. Dice, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? O sea, vinieron a preguntarle los discípulos, ¿por qué nosotros no podemos echarlo fuera a ese demonio y tú sí? ¿Por qué? Y Jesús le respondió. Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. 21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces nosotros podemos orar por los enfermos. Los enfermos pueden sanar o van a sanar. Pero hay enfermedades o hay demonios que tienen mayor rango. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre en Efesios, sino contra principados, contra potestades, con gobernadores de la tiniebla de este siglo, dice. Entonces se habla de potestades, habla de rangos, o sea, habla de poderes. Usted puede ver un policía, puede ver un teniente, un capitán, un mayor, un general. Así se rango. Hay demonios que tú, con la presencia, que tú te acercas a una persona, con tu presencia nomás, ellos se van fuera porque ellos no pueden resistir lo que uno porta, el Espíritu Santo. Ellos salen. Cuando tú entras a una casa, esa casa queda en paz. Cuando vamos a orar por las casas son cambiadas. Las circunstancias se tornan mejor. ¿Por qué? Porque nosotros cambiamos las circunstancias. En un lugar donde hay enfermedad, donde hay tristeza, nosotros vamos, oramos
el poder de Dios baja. Cuando nosotros oramos, decimos, Señor, venga tu reino en este lugar, el reino de Dios baja. ¿Por qué? Porque se lo pedimos. Entonces, creamos lo que la Biblia dice, creamos lo que Dios va a hacer con nosotros. Nosotros somos creyentes y si le creemos a Dios, lo que dice la Biblia se va a cumplir en nosotros. Pastor, pero muchas veces yo he estado orando, pero a veces dudamos. Los discípulos, Jesús le dijo bien claro, es por vuestra poca fe, porque no tenemos fe, o si tenemos fe, dudamos de lo que Dios puede hacer con nosotros. No dudemos de lo que Dios dice o de lo que escuchemos, creamos lo que Dios dice, mantengámonos firmes en la palabra y esa palabra va a dar fruto en nuestra vida. Cuando tú dudas, le estás ofendiendo a Dios, le estás diciendo a Dios, yo no creo en ti. Entonces, cuando nosotros creemos, glorificamos a Dios. Cuando nosotros creemos, le damos la honra a Dios, porque Dios es omnipresente, omnisciente, es todopoderoso. Dios está aquí y Dios está en otro lugar, es omnipresente. Dios está en todos lugares, donde se le llama, donde se le pide, donde se le clama. Entonces, oremos por nuestros hijos, oremos por la juventud de ahora. Algún día nosotros vamos a partir. ¿Y dónde están las enseñanzas que le vamos a dejar a nuestros hijos? Muchas veces erróneamente decimos, no le voy a dejar una casa, un carro, le vamos a dejar tierra. No. Hay personas que han hecho eso y sus hijos en un 2x3 se han dedicado a la droga, se han dedicado a las mujeres y todo lo que el padre dejó durante años, como decimos, ¿no? Sacándose la mugre para darle a sus hijos los despilfarraron. Como el hijo pródigo lo despilfarraron. Y eso es bendición. Ayudémosle a nuestros hijos a que ellos tengan su propia bendición. Cada hijo que nosotros tenemos viene con su propia bendición. Oremos por ellos. Hagamos que la palabra se haga realidad en cada una de sus vidas. Amén. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Si usted quiere ser un hombre, una mujer funcional, que usted pueda orar por las personas y ellos puedan sanar, porque hasta ahora, hasta la actualidad, se ve sanidad en milagros si usted cree. Nosotros oramos toda la semana por las personas. No es porque yo diga, no, pastor, pero mira, el día de hoy, nosotros con los pastores ayunamos cada cierto tiempo. Hacemos ayuno, oración. Entonces, ¿qué cosa es ayunar? Le voy a explicar lo que es el ayuno. Ayunar es, aquí he escrito algo. El ayuno, dice, se utilizaba, bueno, en el pueblo de Dios, el ayuno se utilizaba con frecuencia en determinadas ocasiones o para recibir ayuda divina en la época del Nuevo Testamento. Ahora, no en el Antiguo. Dice, Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches en preparación para su ministerio. Jesús se preparó. Pero antes de eso, él después que terminó su ayuno, tuvo una tentación del enemigo. Para eso vamos a estudiar. Dice, él enseñó a sus discípulos sobre el poder y la importancia del ayuno, el poder que hace el ayuno. Que no sea tu carne, porque nuestra carne actuando no es nada. Lo que va a hacer el poder en ti va a hacer que tu espíritu se fortalezca. Muchas veces la carne quiere mandar a nuestro espíritu, porque el hombre está compuesto de alma, cuerpo y espíritu.
Somos un cuerpo y tenemos un espíritu que le pertenece a Dios. Ese espíritu tiene que crecer en ti para que pueda ser funcional aquí en la tierra. Amén. Bueno, de repente usted dice, no, pero usted es pastor, usted tiene que ayunar. Vamos a suponer que un día uno de tus hijos esté dándose vuelta. Hay muchas personas que juegan el Free Fire. Los jóvenes juegan el Free Fire. Es diabólico. Así que, si usted puede ver, esos jugadores cuando van jugando, aquí en la parte de arriba está andando el demonio. O sea que así sutilmente entra los demonios. Un día me dice el pastor, tenemos 3 personas endemoniadas. Y justo yo iba con otro pastor. Y me dice, pastor, bueno, hay tres endemoniados que nos están esperando. Llévalo a la iglesia, le dijo. Y lo llevaron a la iglesia. 3 personas endemoniadas. Yo le digo, vamos. Y fuimos. Y las personas estaban ahí sentadas en la puerta de la iglesia. Y se retorcían. Y así te hablaban. Tú le decías, estaban endemoniadas. Nosotros llegamos, gracias a Dios, que no es el poder nuestro, sino que Dios usando nuestra vida. Yo agarré uno, el otro pastor otro, y lo llevamos al altar. No al altar, sino adentro de la iglesia lo pasamos. Ellos se retorcían como animales, así como usted ve cuando una víbora es así se retorce. Agarramos en el nombre de Jesús, comenzamos a orar. En el nombre de Jesús comenzamos a orar. Al rato, la chica, como que si estuviera durmiendo, se dijo, ¿dónde estoy? La chica volvió en sí. Entonces, ¿podemos nosotros expulsar a los demonios? Sí. Podemos orar por una persona, lo que hizo Jesús. Jesús dice, el que cree las cosas que yo hice o las cosas que yo hago, él las hará también. Ya esa cita bíblica se lo he dado antes. Entonces, esa persona estaba jugando Free Fire. Yo he prohibido en mi casa jugar a mis hijos. Y en el tiempo de la pandemia, más aún, hasta yo jugaba, sin saber. Pero cuando comencé a ver eso, Dios me hizo ver, no. Entonces, el diablo no viene, ¡guau!, se te va a acercar así, se te va a enfrentar, no. Sino que él viene sutilmente y engaña a las personas. Entonces, vamos a seguir avanzando. Entonces, dice que Jesús le enseñó a sus discípulos sobre el poder y la importancia del ayuno. La importancia, el poder. En Mateo 4:1, vamos a Mateo 4, del 1 al 4, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador. ¿Quién es el tentador? El diablo, ¿sí o no? Vino a él el tentador. Dice, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Así le dijo Jesús, el tentador o el diablo. Y Jesús le respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces, ¿qué nos quiso enseñar Jesús? Que no solo de comida íbamos a poder nosotros vivir, sino que
De toda palabra dice que sale de la boca de Dios. ¿En dónde muestra hoy día el Señor su boca? Aquí en la palabra, en la Biblia. Esta es la palabra de Dios escrita. Abierta es la boca de Dios hablándote, la boca abierta de Dios. Cerrada es Dios con la boca cerrada en tu casa. Y un Dios en una casa con boca cerrada, no va a haber dirección para los jóvenes, para las personas. No hay dirección. Yo un día fui a una casa y le digo, tú lees la Biblia. No, pero yo la tengo abierta la Biblia. Dime, ¿los guayaquiles van a leer la Biblia? Una Biblia es funcional en un ser humano cuando se lee, cuando se escudriña, cuando se pone en práctica. Esa palabra es funcional y es poderosa en esa persona, en ese hombre, en esa mujer. Entonces, no le digo, vayan y ayunen. No. Es un proceso. Hay personas que recién han venido, hay jóvenes que han venido hoy día, hay personas que han venido nuevas hoy día. Ellos, ¿qué es lo que deben hacer? Es primeramente leer, porque son niños, son niños, bebés espirituales, son jóvenes. Ellos todavía no lo puedo mandar al ayuno, pero que hay de los que tienen 1 año, de los que tienen 3, los que tienen 10 años, los que tienen 20, 30 años, a ellos yo leo, a los discípulos, las personas que ya son maduras en la fe. Debemos saberlo ayudar 1 vez por semana. Es más, el ayuno, el abstenerse de comida o sea, he leído que cuando nosotros tenemos grasa, tenemos colesterol, que esas cosas cuando comemos mucha grasa, entonces cuando tú ayunas, ¿qué es lo que funciona? Nuestro organismo va a captar o a querer comer algo y va a encontrar esas grasas y nos va a limpiar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es estupendo. Entonces, es así, debemos limpiar nuestra alma, limpiar nuestro cuerpo, ayunar, que la carne se someta a Dios, se someta al Espíritu. Hoy día yo estoy en ayuno. Y dije, Señor, yo los domingos ayuno mayormente. ¿Para qué? Para que el Señor me dé revelación de entendimiento. Entonces, yo como pastor debo dar el ejemplo. No es porque yo me sacrifique, no es sacrificarse, no es pasar hambre, es entregarse a Dios, entregarse a su poder. Queremos ser funcionales, hagamos los que están mayorcitos en la fe, ayudemos. Si no podemos, pastor no puede ayudar. Como una hermana dijo, voy a ayudar hoy día, pero me voy a tomar un buen desayuno para durar todo el día. Ese es el desayuno. El ayuno es un desayuno, o sea, es desayunar, es quitar el desayuno. Entonces, el ayuno es abstenerse del desayuno, abstenerse del almuerzo y, si usted quiere, abstenerse de la cena. Ese se lo recomiendo a los. Yo terminando aquí el culto, no voy a ir y no voy a comer tremendo churrasco ni nada, ni voy a comer un mostrito ni nada, sino que voy a ir y así, una comida ligerita. Entonces, ayunar es entregar nuestro cuerpo a la voluntad de Dios y decirle, Señor, haz lo que tú quieras hacer conmigo. Porque muchas veces nuestra carne, ¿qué es lo que quiere nuestra carne? Quiere comer, quiere hacer lo que quiere hacer nuestra carne. Lo mismo con el enemigo, con el enemigo que es nuestro cuerpo, todos los días. Dormimos, caminamos con nuestro enemigo. Pero la carne se tiene que someter, el cuerpo se tiene que someter a Dios. Muchas veces
yo puedo decir, oro en las madrugadas. Y muchas veces uno está durmiendo y a veces tú quieres levantarte, a veces suena cualquier cosa y te despiertas, que ahora son las 3 de la mañana. Entonces tu cuerpo, tú quieres ayunar porque tu espíritu, tú quieres orar en esa hora, 3, 4 de la mañana. Pero tu cuerpo dice, no, tengo sueño, nuestros ojos nos arden los ojos. Y decimos, no, mejor oro más tarde. Y agarramos y seguimos durmiendo. Pero es poderoso también orar en la madrugada, antes que salga el sol, antes que reye el agua. Es bueno encontrar la presencia de Dios. Puede orar 2, 3 de la mañana. Bueno, si usted desea, puede orar en su casa a cualquier hora, pero yo le estoy dando que más funcional es orar de madrugada. Es mejor es orar de madrugada. Yo le digo porque Dios está haciendo cosas gracias a lo que Él me indica, a lo que yo hago. Entonces, hagamos lo que Dios nos manda. Mira, vamos a avanzar un poquito más. Entonces, dice que Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que está escrita en la Biblia. ¿Amén? Entonces, de eso también debemos vivir, de la palabra. La palabra nos va a ayudar. Mire, le voy a dar un ejemplo. Cuando usted ora a Dios, cuando usted busca más a Dios, usted hace ayuna una vez al menos por semana, entonces usted va a encontrar el acercamiento a Dios y se va a cumplir lo que te vas a leer la Biblia, te vas a deleitar en su palabra. Y la Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová o en su palabra, y Él concederá lo que tu corazón desea, las peticiones de tu corazón, lo que tú deseas. ¿Qué deseas para tu familia? ¿Qué deseas para tu descendencia? ¿Qué deseas para los tuyos? Mire, hoy en día están las enfermedades. ¿Usted cree que el dengue es un mosquito? Tremendos demonios son. Usted ora y yo he dicho, Señor, nunca a mí me va a dar el dengue. ¿Por qué? Porque yo lo declaro, hablo, lo digo. Parece que casi nada me dengue. Pero yo digo, no, esa enfermedad no viene conmigo. Señor, yo estoy cubierto con tu sangre poderosa. Yo le digo, Señor, cuídame. Estar sano es una bendición. ¿Cuántas personas están postradas en cama? Con tubo, con sondas. Démosle gracias a Dios por nuestra vida, por el aire que respiramos. Y si nos da el dengue, no nos va a matar. De repente estamos flaqueando. Creemos en Dios. Pero a veces como que cumplimos la palabra a medias. Y si no da el dengue es una prueba. No te vas a morir, pero dile, Señor, perdóname por tener esta enfermedad. Yo me voy a parar fuerte, me voy a parar firme, y yo voy como la promesa que yo hice cuando siendo pastor, tuve mis altos y mis bajos. Me dio el COVID, tuve 20 días en cuidados intensivos con oxígeno, y ahí le pedí perdón a Dios, porque no estaba andando como Dios quería que yo ande. Me estaba chequeando, pero Dios me dijo, yo le dije a Dios, Señor, hasta el último día de mi vida te voy a servir, Señor. Voy a hacer que tu palabra crezca, Padre. Voy a predicar el Evangelio. Voy a decir lo que tú has hecho en mí. Y le pedí perdón a Dios. Muchas personas morían así. Yo estaba en esta cama al otro día. Murió el Señor. Por otro lado, murió otro. Y yo salí. Mi hijo me dijo, tú vas a salir por esa puerta, papá.
me dijo, porque tú eres un hombre de fe. Y yo más pensaba en mi enfermedad, en que era un hombre de fe. Más pensaba en el dolor, en lo que me estaba muriendo. Pero cuando mi hijo me dijo, papá, tú eres un hombre de fe, reaccioné. Hoy soy un hombre de Dios. Comencé a orar, dije, hijo, tráeme un parlantito y tráeme prédicas y tráeme música cristiana. Ponía mi parlantito y se escuchaba en todo el salón. Lo ponía así bajito y podía escuchar un amén por allá cuando escuchaba la palabra en audio. Entonces nosotros tenemos que levantarnos, tenemos que pararnos firmes en fe, que Dios va a cumplir su palabra. La iglesia no es un club que venimos y planificamos, no. Venir a la iglesia es recibir poder. ¿Cuándo viene el poder en un hombre o una mujer? La Biblia dice en el libro de Hechos, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Yo recuerdo que antes yo he sido una persona que estaba en el alcohol, en las drogas, era un engañador, un estafador, era un sinvergüenza. Pero cuando escuché la palabra, yo pude sentir que algo salió de aquí. Yo sé que salieron todos los demonios. No sé cuántos, pero no sé, ahora salió una legión porque yo era un tipo peleador, de todo era, amargado. Entonces cuando sentí que algo salió aquí y después sentí algo que entró. O sea, nosotros somos portadores del Espíritu, bien espíritu del mundo o bien el Espíritu de Dios. Cuando yo sentí que salió algo de aquí, yo sé que salieron los demonios que hacían que yo engañe, que estafe, que haga daño a la gente, que me pelee. Eso eran los demonios que me hacían que yo quiera perderme. Si yo seguía así, iba a parar en el infierno. Pero gracias a Dios, salieron todos los demonios de mi cuerpo cuando oraron por mí. Me predicaron el Evangelio. Recuerdo el pastor que oró por mí, ya partió ya. Pero ese hombre expulsaba a los demonios. Él echaba fuera a los demonios. Entonces, oró por mí, expulsó a los demonios y yo sentí que algo entró en mi vida. Ese fue el Espíritu Santo. Desde ahí yo comencé a ser otro hombre. Comencé a leer la Biblia. Antes rumas de caja de cerveza toda la semana, los que me conocían. Pero cuando Dios comenzó a transformar mi vida, comenzó a hacer lo que Él quería hacer conmigo. Y si yo estoy parado aquí es para testificar lo que Dios hizo conmigo, lo que Dios, tanto lo que hizo con mi familia, con mis hijos. Usted conoce lo que conocen mis hijos, gracias a Dios, son profesionales. Uno es empresario. Pero, ¿es por qué? Porque yo decidí andar en lo correcto. Yo decidí entregar mi vida a Dios. Yo decidí que mi descendencia pueda seguir los pasos. Antes mi casa era un loquerío, pura música del mundo y todo lo demás. Ahora, pura alabanza, pura palabra, pura prédicas. Y he visto la mano de Dios moverse a mi favor. En mi mesa existe la sobreabundancia. Mi esposa dice, aquí parece restaurante, porque me dice, ¿qué quieres comer? Hay todas las comidas en mi casa. No le miento, hay de todas las comidas en mi casa. Bueno, no todos los días, sino en el trayecto así de la semana. Y también a veces nos comemos lo que hay, pero siempre hay provisión en mi mesa, porque la palabra de Dios se cumple. Puedo vivir en paz, tranquilo. Antes tenía que estar con una bulla tremenda, antes no. Antes, pura bulla, ahora no. Todo en paz. Hemos decidido, yo y mi esposa, andar comunicando. Vamos a vivir lo que nos queda de nuestra vida. Vamos a coordinar, a hablar. Hable con su esposa, hable con su esposo, coordine.
que el que se molesta pierde. Podemos vivir tranquilos en paz. Pero ¿qué es lo que hizo cambiar a mi esposa? Yo no la cambié yo, sino mis oraciones. ¿Cuántas veces, todos los días, orando por ella? Yo le decía, vamos a la iglesia, ándate pues. Yo me iba solo llorando, porque a mí me predicaban lo que es ser un hombre o una mujer sin Dios. Yo sabía. Y yo me iba llorando en el camino. Muchas veces queremos que nuestros hijos se conviertan en la palabra, se conviertan en el evangelio. La Biblia dice que nosotros también tenemos que forzarlo a entrar. Pero también la oración, ayunar por un hijo, por una hija, ayunar por nuestra generación que viene atrás. Amén. Sigamos un poquito más. Entonces, dice, ¿por qué ayunar? ¿Por qué? A ver, vamos a decirle varias veces. Dice, llegando a este punto debemos preguntarnos, ¿cuáles serían las razones por las que deberíamos ayunar? La Biblia nos ofrece varias. 1. En ocasiones tenía que ver con la negación y humillación de uno mismo como expresión de arrepentimiento, o sea, arrepentirse. Amén. Arrepentirse, humillarse ante Dios. Dice que Nehemías dice, reunió al pueblo en ayuno y silicio, y estando en pie confesaron sus pecados. En Nehemías 9, del 1 al 2. Confesaron sus pecados. Dice, la ciudad de Nínive, arrepentida por la predicación de Jonás, proclamó ayuno. Jonás. ¿Deben ayunar los cristianos en la actualidad? Una pregunta que nos hacemos. ¿Debemos ayunar? Dice, algunos piensan que el ayuno no es para la época de la iglesia. Y argumentan diciendo que en el Nuevo Testamento apenas se menciona. Además, la comida se presenta como algo positivo y se trata el ascetismo como un arma débil contra los apetitos de la carne. Eso está en Colosenses 2, 20 al 23. Colosenses 2, 20 al 23. Dice, incluso hay algunos que advierten de que en los últimos tiempos vendrían apóstatas que prohibirán abstenerse de alimentos. Eso está en 1 Tito 4, del 1 al 5. Sin embargo, estos argumentos parecen muy débiles cuando los comparamos con la evidencia positiva. Por ejemplo, el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte incluyó el ayuno entre los pilares de la piedad, juntamente con la oración y la limosna. Y dio por hecho que sus discípulos sí ayunarían. Fijémonos cómo comienza su exhortación. Cuando ayunéis, en Mateo 6, 16, ahí nos dice. De hecho, el mismo ayuno que en algunas ocasiones de la que tenemos constancia, también encontramos diversas ocasiones en que la iglesia ayunaba después de la ascensión de Cristo. Eso está en Hechos 13, del 1 al 3. Es más, el pasaje que estamos considerando ahora dice lo siguiente: pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Ahora bien, ¿qué quiso decir el Señor con esto? El Señor estaba anticipando que llegaría el momento en que les sería quitado. Eso hace referencia en primer lugar a su muerte. Pero en este contexto quizás sea preferible pensar mejor en su ascensión al cielo. En este periodo de ausencia del Señor, mientras la iglesia espera su segunda venida, cuando los creyentes son llamados a ayunar, con esto coincide el hecho de que Jesús definiera su segunda venida como la venida del esposo. Aquí viene el esposo, salid a recibirle, Mateo 25, 6. Así que desde su ascensión al cielo, los creyentes ayunan a fin de concentrarse más en la oración, que clama por el retorno de la segunda venida de Jesús. Amén. Entonces el ayuno es bíblico. Para ahora, en el Nuevo Testamento,
en el libro de Joel, mira lo que dice. Vamos al libro de Joel rápidamente, porque no nos queda mucho tiempo. Joel, ¿qué dice? Joel 1:14. Rápidamente avancen a Joel 1:14. Dice, ¿qué dijo Joel? Dijo, proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová, clamad, pedid. Amén. Mira lo que ahora en el mismo Joel, vamos a pasar del 14, vamos a pasar al 12, perdón, 2:12, Joel 2:12. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Clamad, pedid, con lamento, con lloro. Si usted llore, si usted desea. Aquí dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí, dice el Señor, con todo vuestro corazón, de todo corazón, con ayuno y lloro y lamento. 14. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es, ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. 15. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Proclamad ayuno, dice. ¿Qué más? Vamos a seguir un poquito más adelante. 21. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Aquí Joel proclamó ayuno, y vino la lluvia, la temprana y la tardía. ¿Por qué? Porque oraron, clamaron, pidieron. Ustedes saben que antes, si no había lluvia, los árboles no daban fruto. Ahora tenemos la sequía, los ríos, y podemos tener agua, pero antes no. Si no llovía, no había fruto. Entonces aquí se paró firme Joel. Y mira lo que dice en el 28, 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Por qué? Porque proclamaron ayuno, oración. Amén. Entonces, el ayuno, ¿qué es lo que el ayuno nos hace más funcional? Dios se glorifica en nosotros. Nuestro espíritu se acrecienta, crece más. Y a Dios le encanta que nosotros podamos, al menos los que tienen un poquito más de tiempo, ayunen aunque sea hasta las 3 de la tarde. No tomen desayuno, no almuercen hasta las 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde no se coman un pollo a la brasa, sino que un caldito. Nuestra carne dice que es débil. Muchas veces por los deseos carnales que pecamos, porque la carne nos gobierna. La carne quiere hacer todo lo que quiera, no quiere venir a la iglesia, no quiere orar. La carne quiere irse a cometer pecado, los deseos carnales. Amén. Entonces, aquí para terminar, vamos al libro de Zacarías 8. Zacarías 8 y ahí terminamos. Amén. Zacarías 8.
el libro de Zacarías 8. Si usted quiere un avivamiento, si usted quiere Zacarías 8. Pero vamos al 7 un ratito, al 7, antes del 8, al 7 dice, el ayuno que Dios reprueba. 7 dice, aconteció que en el año cuarto del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías a los 4 días del mes noveno, que es en Quisleu. Cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer con Regem, Melec y sus hombres a implorar el favor de Jehová y hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas diciendo, lloraremos en el mes quinto, haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años habéis ayunado para mí. Y cuando coméis y bebéis, no coméis y bebéis para vosotros mismos. ¿No son estas las palabras que proclamad Jehová por medio de los profetas, primero cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y las ciudades en sus alrededores, y el Neguei y el Cefela estaban también habitados? Aquí nos dice que nosotros ayunéis y lloréis. O sea, clamar, pedir. El ayuno es muy importante en la vida de un cristiano. En el 8 dice, vino mi palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, cele a Sión, con gran celo y con gran ira la cele. Así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén será llamada ciudad de verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Aún han de morar ancianos en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano, por la multitud de los días. Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Y así dice Jehová de los ejércitos, si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo. En aquellos días también será maravilloso delante de mis ojos, dice Jehová de los ejércitos. Así dicho Jehová de los ejércitos, he aquí, yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol. Los traeré y habitarán en medio de Jerusalén y me serán por pueblo, y yo seré ellos por Dios en verdad y en justicia. Amén. Cuando nosotros ayunamos, cuando nosotros nos caracterizamos pueblo de Dios, y Dios, nuestro mismo Dios, que Él peleará con nosotros, hará prosperar. Aquí dice que habla de los muchachos, habla de la juventud. Ayunemos una vez por semana. Necesitamos matar esta carne que quiere hacer el desorden en nuestras vidas. Una vez por semana. Amén. Bueno, aquí vamos a hacer un ayuno. Más adelante vamos a planificar con los líderes y vamos a hacer, aunque sea una vez a la semana, vamos a ayunar. Amén. Bueno, eso es todo por hoy. Les esperamos hasta la próxima semana. Dios le bendiga y le guarde a los que nos siguen en las redes sociales. Compártanla.